Hola, buenas tardes. Buenas Bienvenidos, tardes. bienvenidos al estudio de la porción de esta semana, Bet Midbar, que se traduce en el desierto. Y previo a ello vamos a ver el capítulo número 13 del árbol de la vida de Shimon Halevi. Dios y Mamón. Empezamos. Dice, en este ejercicio tomaremos simultáneamente dos árboles para estudiar principios paralelos. También aquí seguimos el modo en que el árbol se desarrolla y se establece en cada nivel, tomando los dos polos de los bienes celestes y terrenos. Los contrastamos para mostrar cómo también Mamón está sometido a la ley cósmica. Comenzando por lo que llamaremos el árbol financiero, partimos de Jokmah como la primera manifestación. Aquí nace el concepto de la unidad de intercambio. Es una idea global, común. Permítame un minutito, lo voy a agrandar un poco. Un minutito. Ahí está. Es una idea global común a todas las sociedades, salvo las más primitivas. La noción de dinero es una poderosa abstracción que requiere un punto de vista de nivel mucho más alto que el del intercambio y el trueque. Es la creación de un símbolo, sea metal, conchilla, piedra o papel, que posibilita una completa flexibilidad de la transacción. Por la aceptación mutua de la moneda, una economía trivial desarrolla muchas posibilidades nuevas. Una comunidad amplia en que pueblos diferentes intercambian una multiplicidad de bienes y destreza puede todavía ampliarse más. Las personas pueden pagar servicios que ellas mismas no pueden ejecutar, valiéndose del dinero ganado por sus talentos particulares. Sin la moneda, este símbolo esencial, neutro en sí, pero con un valor asignado en común, la civilización moderna no pudo haberse desarrollado. El dinero, voy a hacer un paréntesis aquí, no tengo presente la fecha de edición de este libro, hola, se interrumpió, Anda, ¿verdad? sí. Ni me di cuenta, me quedé hablando solo. Se O interrumpió la grabación, pero a ver si se continuó con la grabación. parece que está grabando ya. Ah, Sí. entonces Es- fue. Continúa. Ah, ok. Iba a preguntar si estaba Ana porque no la miraba. Bueno, lo que sí pasó fue que me quitó la presentación. Aquí está la presentación. La vuelvo a poner. Eh, Déjenme corroborar lo de la grabación. No, sí está grabando. Ujú. Miren, les comentaba que independientemente de cuál haya sido la fecha de edición de este libro, de este material, parece ser muy futurista porque trata temas eh, que aparentan estar vigentes, bueno, o que están vigentes en la Ujú. actualidad. Y lo que quiero comentar ahorita es que seguramente en esa época que se editó, no estaba todavía las cuestiones del internet tanto Ujú. en boga como ahorita. Es muy nuevo. Las compras y ventas en línea que vienen a aumentar las posibilidades enormemente a lo que él está comentando. Sí, Sí, sí me explico sí, la situación esta, sí, ¿verdad? sí, porque las transacciones que se hacen por internet ya son mucho más rápidas
Sí, que el papel moneda exacto. Y te o pueden los llegar cheques incluso. artículos de China, de Japón, de donde sea, Donde en sea. unos cuantos días. O sea, ya no necesita uno moverse, ir y etcétera, ¿no? Prácticamente ya se maneja moneda virtual. Ajá, exactamente. Y seguramente por ahí va alguna tendencia, ¿no? Ya ven las monedas estas que están manejando. Sí, los Sí, bitcoins. ajá. Ok, era eso. Entonces, dice, sin la moneda, ese símbolo esencial, neutro en sí, pero con un valor asignado en común, la civilización moderna no pudo haberse desarrollado. El dinero es una de las tres fuerzas que integran la tríada de la actividad económica. Es principalmente el factor intermediario, pero puede ser también el activador o el resultante. De cualquier modo, los primeros hombres tribales que vieron cómo algún tipo de moneda era la solución para el problema del intercambio de bienes y servicios, abrieron un vasto campo que afectaría grandemente a la humanidad. Como decía, esta, esta vislumbre de un principio procedió quizá de una profunda intuición de la ley cósmica que compenetra la creación entera, de la obra y su retribución. Tomando la misma sefirá como, pero ahora en lo que llamaremos el árbol filosófico, Jogma equivaldría a la iluminación intelectual por medio de un maestro. Aquí el relámpago procedente de Keter revela la intuición de lo divino. El maestro mismo puede haber recibido esa intuición en una iluminación deslumbrante o en una sucesión de momentos iluminatorios a lo largo de su vida. Así, consciente del nivel de sabiduría o intelecto interno, percibe en todo la voluntad del Creador y ve el universo y los seres humanos compenetrados de las emanaciones divinas. Un comentario antes de que se me pase. En la porción vamos a ver que, por ejemplo, los ángeles, hay autores que manejan que los ángeles no tienen libre albedrío, que porque siempre están haciendo lo que el creador quiere que hagan. Este, viene en la presentación, pero el maestro me corrigió y me gustó mucho la corrección. Dice, no es que no tengan libre albedrío, lo tienen, todos los seres lo tienen, dice, pero su nivel es tan alto que siempre están haciendo la voluntad del creador, pero no es Sí, que no lo tengan. Ya lo vamos a comentar cuando lleguemos ahí. sí. Algo Entonces, rápido, Pedro. ¿mandé? Algo rapidito con respecto a esto. Sí. El maestro Marcelli, que me tocó frecuentar más aquí en Culiacán en los Ajá. 80s, decía algo parecido también, Uh-huh. porque él decía que para la humanidad el pecado original era la ignorancia y que los Ajá. ángeles no tienen ignorancia, por eso ellos no tienen pecado. Ah, ok. Es muy parecido, ellos no se equivocan porque Sí, sí, sí. cualquier cosa que decidan va a ser la voluntad del Señor y nosotros nos equivocamos porque tenemos ignorancia Sí, 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 de sí. esas leyes. Correcto, sí. Está vinculado. Parecido. Ujú. Gracias. Me quedé así, dice, consciente del nivel de la sabiduría o intelecto interno, percibe en todo la voluntad del creador. Por esto lo recordé. Y ve el universo y los seres humanos compenetrados de las emanaciones divinas. Para la humanidad en general, el maestro aparece como el ontanar, la irradiación humana, por lo cual fluye, por la cual fluye la gloria de Dios.
Situado en la posición de Jogma, emite por las tres vías sucesivas la fuerza impulsora de una profunda filosofía o religión universal. Los hombres lo ven como representante de Dios en la tierra o el exponente de la sabiduría divina. Es el ideal del profeta, el Buda, el Mesías, la fuente de inspiración. ¿Quién me ayuda? Sí, Ana. Gracias. Nada. La tradición fundada en esta enseñanza se formula en Binah, donde las palabras del maestro quedan ordenadas en forma de preceptos. San Pablo pasó su vida haciendo esto para las enseñanzas de Cristo. Fundándose en la vida del maestro, se desarrolla todo un conjunto de perspectivas. Su visión del universo se racionaliza y se fija su posición en la jerarquía cósmica, aun cuando no existe una escala evolutiva evidente. En este punto se formulan bases doctrinales como el óctuple sendero, los 13 principios de la fe o los 10 mandamientos. Ahí empieza la organización de la religión y se elaboran los rituales, las costumbres y las prácticas de la tradición respectiva, a veces a lo largo de siglos. Binah, la céfira que corresponde a la pasividad materna, inculca en la tradición todas las cualidades de sumisión y conservación que son características comunes de toda religión o filosofía. Nada debe ser cambiado. Ocasionalmente, cuando el pilar de la forma es demasiado activo, la ortodoxia se hace tan poderosa como las palabras mismas del maestro y a veces aún más, de modo que destruye a quienes intentan restaurar la vía de la doctrina originaria. Así ocurre cuando la letra de la ley prevalece sobre el espíritu de ella, o sea, en términos cabalísticos, cuando la pasiva Binah se vuelve activa. Por lo común, esto sobreviene mucho después que el maestro ha desaparecido físicamente y sus seguidores, temerosos de perder el contacto, preservan más la forma externa que la esencia de sus enseñanzas. En el árbol financiero, Binah corresponde a la formulación de los principios de la economía. Aquí deben establecerse reglas de estricta observancia para posibilitar transacciones a mayor escala que la del mercado aldeano. Debe crearse un alto grado de confianza, así como facilidades para dar y recibir préstamos, para permitir un periodo entre la inversión y la ganancia. Ello requiere organización, el establecimiento de un sistema bancario con sus numerosos puntos de control y centros de recepción y distribución. Son vitales medios de comunicación confiables y el tipo de hombre a cuyo cargo está el funcionamiento de tal sistema debe gozar de reputación intachable. Han de diferenciarse los niveles de transacción de lo local a lo nacional y reconocerse diversos tipos de actividad en la escala económica. Debe establecerse una visión global del estado de la industria, de la estabilidad de una comunidad para poder patrocinarse riesgos calculados con vistas a la ganancia y al desarrollo económico.
debe tenerse en cuenta el efecto de este sistema, que por naturaleza será conservador en cuanto al mantenimiento de la confiabilidad, pero lo bastante especulativo para permitir la expansión. Así crecen las tradiciones bancarias y de aquellos que gobiernan tales instituciones se espera que se adecúen a la imagen financiera del establecimiento. Ninguna institución bancaria nacional ni internacional puede permitirse errores gruesos ni dejar de respetar las obligaciones con otras organizaciones bancarias, todo lo cual constituye un sistema financiero global. Hasta ahí, Ana, por favor, para ver si hay comentarios y para que no se nos canse. ¿Cómo no? Gracias. Si tienen comentarios, me parece pues muy interesante la forma como detalla, ¿no?, las asociaciones con de la realidad con las cualidades de la Sefirá, en este caso Binah. Y entonces debe ser lo mismo para las otras, ¿no? Es muy interesante, les digo, cuánta conexión hay cuando se sabe, cuando se tiene el conocimiento, pues, del significado de la Sefirá. Francisco, ¿nos puedes ayudar en lo que sigue? Sí, claro. Un comentario nada más, como tú decías hace rato, muy futurista. Todo nos parece que nos está hablando de los bancos actuales. Sí, ¿verdad? Sí. Así es. Muy futurista. Ok, continúo. Sí. En términos financieros, Gesed representa la riqueza, sea en dinero constante, sea en oro, petróleo, etcétera, o en capacidades nacionales. Gran Bretaña, por ejemplo, es una nación tanto mercantil como manufacturera. Su riqueza no es meramente el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Pero también vende su know-how y muchos servicios no inmediatamente visibles en cuanto a... Permíteme. Un minuto. Aquí mismo, ¿eh? Ahí continúa, porque es una figura acá. Sí. En cuanto a seguros e inversiones de ultramar. Estos recursos, tanto los visibles como los invisibles, constituyen su riqueza. Y el valor de la libra esterlina está respaldado por la salud de la economía nacional. Esto es Gesed y debe expandirse de modo que el relámpago se continúe por todo el resto del árbol de la economía británica. Una rápida ojeada a las vías muestra a dónde debe conducir. Gesed, por razones que la doctrina cabalística evidencia, debe ser siempre expansivo. Y ahora debemos tomar en cuenta el árbol más amplio del comercio mundial. La insistencia de las noticias financieras en el incremento del Producto Bruto Nacional muestra claramente el impulso de una vasta red global de economías en que el Gesed del árbol financiero de cada país contribuye a la riqueza mundial, sea en el orden de los recursos naturales, por ejemplo, del petróleo, sea en el de las altas capacidades tecnológicas como la industria aérea. En el árbol filosófico, Gesed significa la cualidad del ser. Francisco, un minuto. Si me permites un comentario, porque ya está pasando a otro punto, pero qué interesante cómo hace ver que el Gesed de Inglaterra, en este caso, está conectado. Bueno, los Gesed de todas las naciones
están cada país, sí. conectados con el Gesed de nivel mundial, con el árbol de la También, vida mayor. de Sí, todo el planeta, sí. exactamente. Y lo mismo que se nos enseña acá, para nosotros como seres humanos o como filosofía de vida, pues que yo creo que es lo que viene Sí, enseguida. sí, así es. También hay que recordar que Gesed es Júpiter, por eso es el de la expansión, Sí. el de la bienaventuranza, todo lo que representa Júpiter. Adelante, Francisco. Por favor, un Sí, Ana. momentito. Sí. Antes que continúe, ¿puedes regresar un poco hacia atrás donde comenzó a leer? Porque hay una parte donde menciona que es Gesed, pero yo me fui a traer mi hoja para escribir y Más está en la arriba, página previa, sí. en términos financieros de GES aquí. Eso, Ah, eso es lo que quiero. Un momentito, por sí, favor. Representa riqueza. Qué interesantísimo. sí, ¿verdad? Riqueza, dinero constante, oro. Sobre todo cómo nos hace ver, Parece que es un economista el que está dando sí, la cátedra. y si te habla de otro tema también, o sea, especialista, parece especialista en todos los temas. Sí, pero es especialista en el árbol de la vida, pues por eso lo aplica Pues sí, a cualquier otro tema. en todo. Les decía que este es admirable cómo nos hace ver esta situación, pues de que en realidad el árbol de la vida está en todo, exactamente, en todas las cosas. Muchas gracias, ya terminé. Ok, ¿dónde nos quedamos acá? En el En el sefirótico. nuevo párrafo, en el árbol filosófico. Sí. En el árbol filosófico, Gesed significa la cualidad del ser o la vitalidad espiritual presente en una religión o filosofía. Ello puede asumir la forma de un florecimiento de santos, pensadores y hombres de acción de esa tradición particular. Tal fenómeno se ve en el período de la Cábala iniciado por el Zohar, en la iglesia y la escolástica de la época de Santo Tomás de Aquino, o en el Islam durante la gran era de los derviches mevlevíes. Movimientos tales son de poderoso influjo, en cuanto que refuerzan el lado energético del árbol para equilibrarlo con el aspecto doctrinal del pilar de la forma. Estas actividades del orden de Gesed son importantes también porque contienen el impulso expansivo de la enseñanza originaria, que no solo se transmite a través del tiempo, sino que se difunde desde su localización especial. Toda religión o filosofía que permanece inmóvil o sin crecer, perece. Generalmente, a causa de la constricción de una biná sobreactiva, la cual crea un orden establecido conservador que insiste en preservar una doctrina como dogma. Ello inevitablemente desalienta la operación de Gesed. El principio de incorporar nuevos y genuinos conversos, proceso absolutamente necesario para que una tradición sobreviva. El zoroastrismo actual, el de los parsis, enfrenta hoy ese problema. El número de adherentes con que cuenta un organismo espiritual contiene el alma de una iglesia o de una escuela. Y si no hay individuos en desarrollo, ese número puede incrementarse. Pero el crecimiento real, impulsado desde Gesed, se detiene
aunque el cuerpo de la organización pueda subsistir por muchos años. La historia está sembrada de movimientos esotéricos muertos o agonizantes, cuyos conductores no comprenden que el punto de crecimiento de su tradición no se encontraba en el centro formal de su grupo selecto, sino más a menudo en grupos extraoficiales que florecían bajo el impulso directo de Jochma o de Da'at. Tales núcleos de gracia, a menudo ignorados por la jerarquía oficial, están conectados en ese momento del tiempo con el círculo interno de esa tradición. Como a menudo ocurre, este fenómeno no es bien visto por el orden establecido, que se cree único poseedor de la verdad. La historia de la Iglesia muestra su rechazo inicial de algunos de sus visionarios, como Santa Teresa o Teilhard de Chardin. El judaísmo ortodoxo tuvo un problema análogo con Spinoza y Baal Shem Tov. El Islam convencional hubo incluso de destruir a Al-Qayyad. Gesed representa la dinámica de una tradición espiritual, situado bajo la sabiduría y receptor respecto al entendimiento y el conocimiento. Gesed irradia hacia abajo en Netzach y Tiferet, y lateralmente hacia Geburah. Gesed constituye el profundo reservorio emocional de una tradición, la fuente energética vital para la longevidad y el crecimiento de ella. Hasta ahí, Francisco, para ver si hay comentarios. ¿Sí? ¿Qué les parece? Es representaciones excepcionales, ¿verdad? Sí, a mí me parece. Para mí que hace un análisis bien profundo y expansivo de esta sefirá. Sí. La verdad que sí, muy interesante cómo nos está presentando esa parte. A ver, se los someto a consideración de ustedes. Lo podemos dejar hasta aquí porque sigue Geburah, o quieren que continuemos ahorita mismo con Geburah. Déjenme ver la hora. Bueno, sí, tenemos las 7. Bueno, nos quedan 45 minutos. Sí, Ana. Perdón, Pedro, quizás dejarlo aquí para que, porque el sábado pasado me dio pena contigo y no, por mí no hay problema, es sábado y me acuesto noche, pero acabamos como a las 10:25. Sí, tienes razón. Es mucho tiempo. Sí, tienes razón. Lo vamos a dejar hasta aquí porque... Francisco viajando. Sí, y para verlo detenidamente como merece, con el tiempo que se requiere. Está buenísimo esto, ¿eh? Sí, está muy interesante. Sí. Hagan de cuenta, bueno, a mí en lo personal abre el panorama, las perspectivas de alcance de lo que es el árbol sefirótico, ¿no? La universalidad. Muy bueno. Entonces, ¿sí? Me parece muy práctico también la visión de ponernos el ejemplo de cómo aplicar el árbol filosófico a algo tan mundano, podría decir uno, ¿no? Como el sistema económico, financiero mundial. Así es. Y sin embargo, ¿cómo se aplican el significado de cada séfira? Sí, y luego a lo que está sucediendo. Como dices, la lucidez de irlo contrastando una cosa con la otra. Muy interesante. Nada más, voy a ver una imagen que no vimos porque nos saltó. Nada más que lo voy a reducir. Que habla de la religión. Ok.
parece ser el árbol filosófico, filosófico. porque aquí en Jogma está la iluminación del maestro, en Binah está la tradición. Ok, en Gesed está el poder dinámico contenido. Geburah, conducta según las reglas de disciplina. Sí, este es el árbol filosófico, aplicado a una religión. Eh, Y está en Tiferet como el centro mismo de la religión, el corazón de la religión. sí, Ok, muy bien, muy interesante. Entonces, estamos en la página, ¿qué página es esta? 110. Aquí continúa con Geburah. a la Muy mitad bien. de la página. Ajá. Muy bien, entonces si no hay más comentarios, pasamos a la otra parte. Sí. Voy a ver si... Sí, porque ahorita que acabe la clase voy a caer dormido, voy a dormir 40 horas. A ver, ya cambié de lámina. ¿Qué están viendo ustedes? Todavía está el árbol de la vida. Todavía. Exacto. Necesito quitarlo. Ok. ¿Tuvieron oportunidad de leer la porción Bemidbar? Sí, yo la leí. ¿Qué nos Escuchemos puedes a compartir, Ana? Sí, es números del 1 al 4 y no me acuerdo a dónde acaba el versículo en el capítulo 4. Bueno, 4:20 me parece. ajá, ok. Empieza en el capítulo 1. Moisés recibe las indicaciones de Hashem de que haga un censo y le indica de que tiene que ser en cada tribu y que tienen que ser a partir de que, creo que dice los varones que tengan más de 20 años. Ajá, sí. Entonces, luego me da, bueno, también existe la instrucción que Hashem dio a Moisés de que los levitas van a ser, o sea, no van a ser incluidos en ese censo donde están siendo incluidas las otras 11 tribus. Y creo que fue en el capítulo 3, no recuerdo si fue el 3 o el 4, donde Hashem le da instrucciones a Moisés de cómo los levitas deben ubicarse delante del, ¿cómo se llama? Lo que ellos cuidan, que no pueden acercarse porque se mueren. ¿Cuál es ¿La el nombre? tribu o cuál? No, El, que construyeron ah, el, sí, pero ¿cuál es el nombre de eso? A ver, ahorita les el digo. arca, bueno, es el arca, tiene otro nombre también. Sí, tiene otro nombre y el Ujú. nombre es, a ver, ya les digo cuál es el nombre. En el capítulo 4. Que les dice, o sea, en el capítulo 4 menciona de que Aarón tuvo 4 hijos, 2 de ellos murieron y por haber ofrecido, dice, un fuego extraño a Hashem, Ajá. pero Eleazar y otro hijo de Aarón, pues tienen hijos. Entonces, Moisés recibe la instrucción de que al poniente estos, al oriente los otros, al sur los otros, y creo que es adelante donde se debe de colocar Aarón con Moisés. Aarón y Moisés van hacia el este, de donde viene la luz, Ok. que es el Ah, ok. frente. Ok. Bueno, entonces eso es lo que me llamó la atención, de que
acerca del censo, cuentan a los varones, no veo que cuenten a las mujeres. Y la otra parte es la distribución que hay a la orilla del... Caramba, se me olvidó el nombre. Bueno, pero esta fue la parte que encontré más, más me llamó la atención más. Ver, voy a Sí, buscar ese nombre porque no me voy a quedar con ese está curiosidad. muy interesante. Todos los detalles, como siempre, que da Hashem para, pues tanto para el censo como para la distribución de las tribus, de los representantes de las tribus, alrededor de la tienda, de la cámara. El tabernáculo. El tabernáculo o la tienda, también se le llama tabernáculo o la tienda, sí. Ok, gracias. Precisamente, entonces, si mal no recuerdo, los garshonitas se llaman, son los que pone primero, bueno, no necesito checar porque no recuerdo si esos van al norte. El caso es que le da una ubicación específica a cada una de las tribus alrededor del tabernáculo. Sí, está bien interesante. Y luego los levitas sí los incluye en el censo, pero de una manera diferente en el censo. Él dice, los levitas son míos. Los levitas no entran en ese censo de los mayores de 20 años. A ellos los vas a contar mayores de un mes. No sé si recuerda. De un mes en adelante. Los varones mayores de un mes. Porque los levitas son míos. Así dice Hashem, ¿no? Sí. Y y luego a los levitas tampoco los ubica en una de las tribus, ¿no? Sino que a los levitas les da el trabajo especial de, de, mm, de preparar el tabernáculo precisamente, ¿sí? Dice, cuando el tabernáculo vaya a ser usado, ellos son los que lo van a instalar. Y cuando vaya a ser movido, ellos lo van a recoger. Ningún otro debe hacerlo porque morirá. Exactamente, así Bien dice. interesante. Y luego también me llamó mucho la atención, siguiendo con tus comentarios, Ana, la forma en que van a marchar, o sea, no marchan de cualquier manera. Primero van estos, segundo van estos, tercero, bien interesante. Me recordó, cuando vamos a cámara. Sí, sí, recuerda la imagen. Primero va un grado, después el otro grado y así. Bien interesante. Sí, sí, está también bien sorprendente todos los detalles que Hashem indica, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué más. Estaba buscando también algo. Eh, bueno, vamos a ver, ahí en el estudio que vamos a ver, van a salir algunos detalles interesantes. Déjenme ponerlo, por favor. Eh, ahí se mira. Sí, sí se mira. Ok, aquí está una imagen. Se me hizo muy bonita. En el desierto y hay un oasis, ¿verdad? Sí. A pesar de que es el desierto, se ve muy, muy bonito. Está precioso y con Está el fondo precioso, ¿verdad? de la tierra y la luna y el Sí, las símbolo pirámides al fondo. y Es, pájaros. sí, cómo contrasta lo árido con lo muerto, con la vida aquí en el oasis. Sí. Ok, bueno, entonces dice así. Para Shave de Midbar. Y el Eterno le dijo a Moisés en el desierto Sinaí, en el tabernáculo, en el día primero del segundo mes del segundo año. Ajá.
después de la salida de Egipto, haced el censo de toda la congregación de Israel. Bemidbar significa en el desierto. El nombre de la primera porción de cada libro, recordemos que con esta empieza el libro de Números. El nombre de la primera porción de cada libro es la semilla misma de cada libro. Esto significa que en el desierto hay algo importante para moldear la realidad que queremos tener. En el desierto no crece nada, si acaso flora y fauna que es agresiva. Pero también dentro de él encontramos diferentes oasis. Bemidbar, o más bien en el desierto, es una alegoría que nos describe a la Sefirot dentro del mundo de formación. Ellas son el oasis en donde germina la vida que viene de lo alto. Todo lo demás que lo rodea es árido, seco e inhabitable. Las fuerzas impuras se aglomeran alrededor de ellas. Solo de los oasis se puede extraer las sustancias que sostienen la vida. Con Bemidbar comienza el cuarto libro de la Torá, que corresponde a Seir Anpin. El mundo de formación. Cómo se forma nuestra vida, las relaciones, los negocios, los amigos, la salud, etc. Nuestro sistema emocional conformado por la fragmentación de la emoción primordial, que es el amor. Esta frase me gusta, bueno, muchas, casi todas, pero como nos dice, nos habla de nuestro sistema emocional que está formado por una fragmentación proveniente de la emoción primordial que es el amor. Tiene lugar en la segunda semana del segundo año desde la salida de Egipto, haciendo referencia a la segunda séfira, Geburá, cuya corrección o no determinará el tiempo que se permanezca en el desierto. Segunda séfira se refiere a Seir Anpin. La primera es Gesed, la segunda Geburá. Cuando salimos de una situación en la que ya no queremos permanecer, un trabajo, una pareja, etcétera. ¿Sí, Ana? Perdón, Pedro, que interrumpo, pero sí necesito aclarar esto porque dice segunda, tenemos el mundo de la acción, tenemos el mundo de la formación, que es Netzah, Yesod y Hod. Y entonces luego tenemos la segunda séfira, Geburá, del mundo de la creación. O sea, donde estoy confundida es aquí donde comienza lo verde, después de Egipto, haciendo referencia a la segunda séfira, Geburá. Ajá. Porque dice, la segunda séfira de Geburá, la primera es Gesed y la segunda es Geburá del mundo de la creación. O sea, el mundo de Bría. Ok, ¿cómo se llama? A Seir Anpin se le conoce como mundo de la formación, Sí. ¿sí? Y Seir Anpin consta desde Yesod hasta Gesed, o al revés, primero Gesed hasta Yesod. Ese mundo, Ok, ese gracias. mundo de la formación, su primera séfira es Gesed y la segunda Geburá. Geburá. Muchas gracias, Pedro. Esa Sí, era mi confusión, ok. porque yo estaba tomando los mundos en vez de trasladarme a ver el Seir Anpin. Los mundos, sí, el Sí. Seir Anpin. Gracias. Ok, Está claro ahora.
Entonces, fíjense, por eso dice que en el segundo año, ¿sí? El simbolismo o lo oculto es que se refiere a la segunda séfira de Seiranpin. Bueno, dice, cuando salimos de una situación en la que ya no queremos permanecer, un trabajo, una pareja, etcétera, solo salimos de verdad si lo hacemos desde Gesed o Gesed y no desde Geburah. Es decir, si nos vamos porque ya no tenemos más para dar allí y no porque no tenemos nada más que recibir. El primer caso es el de Gesed, cuando ya dimos todo, o sea, en armonía, en abundancia. Y de Geburah dice, no porque no tenemos nada más que recibir, que es la característica de Geburah, recibir solo para uno. La gente que se va enojada, con peleas, quejándose, se fue del trabajo, de la pareja, de la situación, pero no se fue de Egipto, de su esclavitud. Y es seguro que se volverá a encontrar exactamente con lo mismo en el próximo lugar al que llegue. Una situación típica es la de las parejas que se separan por una pelea. Es probable que vuelvan a juntarse, o peor aún, que no se vuelvan a juntar, pero que no se hayan separado. Así pasa que años después siguen con rencor, hablando permanentemente de lo que le hizo el otro. Se fueron físicamente, pero no emocionalmente. Sí se capta eso, ¿verdad? Y es muy común que la partida se da desde Geburah y no de Gesed. Bueno, entonces dice, volverán a encontrarse con lo mismo porque su esclavitud y su Egipto son sus creencias, sus patrones inconscientes, los cuales, al lugar que vaya, los lleva consigo mientras no salga de su esclavitud. Más allá de cómo se haya ido, haya salido, es inevitable, en todo caso, deseable, pasar por el desierto, tener este tiempo de reflexión con uno mismo, donde depurarse y prepararse para la tierra prometida a la que esperamos llegar. En el desierto es donde uno realmente se conoce, en el silencio, en la soledad, en la ausencia de distracciones para esquivar el problema. Allí es donde hay que perfeccionar el deseo. Si te quieres ir de donde estás, asegúrate primero de que has dado todo lo que podías. Si estás atravesando un desierto, aprovecha para corregir tu emoción, en especial tu deseo, para que la próxima vez arribes a una verdadera tierra prometida. Si ya estás en una tierra prometida, bendice todo lo que tienes y considera que siempre hay una tierra superior a aquella en la que estás. Esto quiere decir que todavía se puede tener una mejor relación con esa persona o mejorar la manera en que hacemos el trabajo. Si piensas que el lugar en el que estás es el final, será tu final. Y la forma de mantenerse vivo es estar siempre en el camino, o mejor aún, abriendo nuevos senderos. Esto es lo que distingue a un israelita o iniciado del resto de la comunidad. Aquí, un comentario que se hizo en la primera parte del estudio, que nos decía que las religiones o las filosofías, y también es válido para los seres humanos, que no están en movimiento, abriendo nuevos senderos, van a la decadencia. ¿Lo recuerdan? Sí, lo vimos por ahí. Ok. Ah, pues aquí vuelve a aparecer, miren. ¿Algún comentario hasta aquí? Es una explicación bien clara
de algo que sucede numerosísimas veces en la vida de prácticamente todos nosotros los humanos hasta que empezamos a aprender esa lección. Así es, así es. Y está bien clara, explicada. O sea, Ajá, cuando uno termina algo partiendo de Geburah, viene a ser algo así como lo que hablábamos en una lección previa, de que nos vamos sin cerrar el ciclo. exacto, exacto. Haz de cuenta, es lo mismo, nada más que puesto en otro vocabulario, en el lenguaje moderno, de la psicología moderna, pero es lo mismo. Este, también muy interesante. ¿Quién, quién me ayuda con la lectura? Yo puedo continuar, Pedro. Gracias, Ana, por favor. El, el Zohar explica que cuando Dios creó a Adán, incluyó en él a los mundos superiores e inferiores. Se incluyó en él a toda la creación. Este Adán del que nos habla el Zohar es a partir del mundo de la creación, que es el nivel que incluye a los mundos inferiores. Pero antes de esto hay una Adam, que es una idea original inmaculada, la idea de Keter, que es solo bondad y misericordia, en donde todo es superior, en donde el caos ya es corregido. Explica el Zohar que el pecado de Adán causó la ruptura de su cuerpo y que éste se dividiera en miles de pedazos, que son en realidad lo que somos hoy en día. Por eso la Cábala nos enseña que hay gente que viene de las manos de Adán, hay gente que es parte del pie derecho de Adán y hay gente que es la cabeza de Adán, que son estos los llamados Israel. Pedro, tengo una pregunta en esto que acabo de leer, por favor. Sí, adelante. Si puedes, por favor, ponerlo donde estaba. Esta parte que dice, explica el Zohar que el pecado de Adán causó la ruptura de su cuerpo y que éste se dividiera en miles de pedazos, que son en realidad lo que somos hoy en día. Entonces vendría a ser el Big Bang, así es que se dice, hermano Francisco. Ok. Big Vendría a Bang. ser gracias. Vendría a ser esto que es cuando se dice la caída y la separación y la división de todos nosotros en múltiples fragmentos, la vasija se quebró. Ajá. Sí puede tener una connotación hacia ese momento de la gran explosión, pero aquí está haciendo más alusión al hecho de que antes del pecado original, Adán era un ser, no había división, era un ser que tenía la unidad, ¿sí? Y después del pecado, sus partes fueron separadas, su parte, mental, emocional, física, y todo, a partir de ahí, todos los descendientes, nosotros, todos los descendientes de ellos, vivimos de una manera fragmentada. No tenemos en unidad las emociones, los pensamientos, el espíritu, el alma, etcétera. Tenemos que hacer el trabajo de reconstruirlo, eso. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces fuimos creados como un fractal de Adán, adoptando un molde en el que toda la creación está incluida y al llegar a este mundo lo llenamos con todo tipo de inconvenientes, emociones de envidia, de ira, de celos, etc., que son parte de los mundos inferiores. Este libro, En el desierto,
es para vaciarnos de todas esas emociones, para dejar al mundo de la Sarampin, Seirampin, desértico de fuerzas impuras. Se trata de elevar el mundo inferior hacia el superior, quedar como en el desierto, en donde solo germine la vida desde los oasis. En nosotros nada debe haber entre un oasis y otro, entre una céfira y otra, más que lo que estaba allí desde el origen. Tenemos que restaurar su forma original y que nada crezca allí que no sea obra de Keter. Dice el Zohar que el hijo de Rabí Shimón, Rabí Elíasar, abrió y preguntó, ¿quién es esta que sube del desierto? Ok, esta es un estudio que viene en el Zohar y nos los comparten aquí. Abrió y preguntó. Se refiere a que él está abriendo el velo que separa al mundo físico del metafísico, indicando que él ve que para que Malhut sea elevada, esta pasa por un desierto emocional. La palabra midbar, desierto, tiene la misma raíz que la palabra dibur, habla, discurso. De esta forma, nuestra Malhut se vuelve sagrada también mediante el habla. A esto se debe que en el judaísmo hay rezos en la mañana, al mediodía y en la noche. Cada vez que cambia la energía del día, estas oraciones tienen el poder de elevar el habla, de elevar a Malhut hasta Bina, pasándola por el desierto. Es como si las palabras hebreas, que son el habla de Dios, tienen el poder de limpiar las obstrucciones, de facilitar el paso de Malhut hasta Binah. Hasta ahí, Ana, por favor. ¿Cómo no? Para ver si hay comentarios. Todo bien, ¿verdad? Sí, súper interesante. Sí, muy bueno. Le vamos a pedir a Francisco, Ana, para que no te nos canses. Gracias. ¿Tiene el micrófono apagado, Francisco? Ah, caray. Yo no lo escucho. ¿Lo escuchas, Ana? Ándale. Se había vuelto a cerrar. Sí, adelante. Aquí empieza en otro tema de la parashá. Ajá, sí, Ahí continuó. sí. En otro tema de la parashá, Dios manda a hacer un censo de la congregación de Israel. Israel es un tipo de alma que pertenece a la cabeza de Adán, por lo que Dios quiere saber con cuántas cabezas de este tipo de alma cuenta para llevar a cabo su obra. El Zohar explica que esto se trata de la forma en la que se construye una sociedad. Dice que cualquier sociedad o comunidad humana tiene que ser construida de partes que son diferentes entre sí y que solo ese tipo de colección de piezas podría combinar un todo en uno. La cabeza es la que coordina el movimiento y las funciones del cuerpo. No se mueve una pierna sin que antes el cerebro dé la orden de moverse. Es por eso que estas almas llamadas Israel necesitan sumarse a la obra de Dios, porque son ellas las que atraerán a todas las piezas hacia sí para restaurar la obra original. Algo que comentabas hace rato, ¿no? Sí. Lo estaba tratando de vincular también con la estructura del árbol, como nos lo estaban presentando hace rato. Así es, sí. Interesante.
Adelante. Tendemos a confundir la unidad con la uniformidad. Deseamos que todos sean como nosotros para perpetuar nuestras creencias y la forma en que actuamos, que creemos que es la mejor de todas. Rabbi Ashlag explica que para que florezca la sabiduría, necesitamos tener una sociedad que promueva la discusión y debate sin que la ira de un posible desacuerdo nos asfixie. Una sociedad que no tiene debates y las personas tienen miedo de decir lo que piensan, es una sociedad seca de sabiduría. No es extraño ver que estas sociedades dictatoriales se degradan a la pobreza, a la escasez hasta de alimento. También muy actual eso. Sí, sí, sí. Exacto. De hecho, Cuando, es algo que permanece en los tiempos, ¿eh? ajá, sí. Permanece, sí. Adelante. Cuando la sabiduría se seca, Jokma, que es el proveedor, deja de surtir. O mejor dicho, esta no encuentra el acceso por donde poder surtir. Tenemos que darnos cuenta que permitirnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes que se expresen plenamente, mientras que otro escucha sin rencor, sin celos, emanando un sincero y absoluto respeto por aquel que se expresa en contra de nosotros, es clave de nuestra existencia. Esto nos da una lección de tolerancia y humildad que debemos practicar esta semana, en la cual veremos que mucha gente nos contradice, ya que el conocimiento adquirido no sirve de mucho para restaurar la obra de Hashem si lo dejamos en un nivel intelectual y no se lleva a la práctica con nuestros semejantes y en nuestras agrupaciones. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para oír, que escuche. Y quien tenga entendimiento, que entienda. Un comentario, Francisco. Esta frase la usaba en varias ocasiones el maestro Estrada. No sé si ustedes recuerdan en alguno de sus libros, documentos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Adelante. El Midrash dice que cuando el Creador reveló la luz en Sinaí, 240,000 ángeles bajaron rodeándola. Y se dice que cada uno de los ángeles tenía una bandera. Curiosamente, cuando los israelitas vieron la gran luz del Creador en el monte Sinaí, lo único que se les ocurrió pedir fueron banderas. Simbólico, ¿no? ¿Mande? Muy simbólico. Ajá. ¿Dónde está más arriba? Ahí está. Ahí está la que comentabas hace rato. Ándale, sí, sí, exacto. Explica el Zohar que los ángeles no tienen libre albedrío. Lo que sea que estén haciendo en cualquier momento es exactamente lo que la luz del Creador quiere que hagan. Para los ángeles, las banderas indican y representan quiénes son y qué están haciendo exactamente, y que están haciendo exactamente lo que el Creador quiere que hagan. Cuando los israelitas tuvieron la gran revelación en el monte Sinaí, vieron a los ángeles. Vieron que absolutamente todo lo que los ángeles estaban haciendo en cualquier momento es exactamente lo que el Creador quiere que hagan. Y los israelitas llegaron a un punto en el que dijeron, eso es lo que nosotros queremos, estar seguros de que lo que estamos haciendo es exactamente lo que el Creador quiere que hagamos. Cada persona tiene un trabajo asignado por el Creador. Este Shabbat podemos pedir nuestra bandera para que nos llegue la luz, de modo de saber cuál es el puesto que el Creador nos asignó en el rompecabezas de la creación
que es el propósito de nuestra vida. Muy bien. Si Sí. gustas, hasta ahí, Francisco, para ayudarte. Gracias. ¿Algún comentario? Pues, está fácil la tarea, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que tiene que ver esto último con lo que preguntaba Ana. Ajá. La tarea de, como dice, armar el rompecabezas, ¿no? Sí, de De la unir todas las creación. partes, Así es, que somos un Adán fraccionado. así es. Bueno, y vamos a, un último tema de esta porción es la cuenta del Homer. La cuenta del Homer, todos sabemos que es la cuenta de 7 semanas desde la salida del éxodo de Egipto, hasta 7 semanas 49 y un 50º día, que es un día muy importante en la tradición israelita. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, aquí viene comentado. Dice el Zohar que Shavuot, el día 50 del Homer, es el día más grande en la historia de la humanidad, porque en él se logró transformar un estado de separación a un estado de unidad. Mm. Israel acampó en el desierto frente al monte Sinaí como una sola conciencia. No sé si recuerdan ustedes, en una porción anterior, no recuerdo si fue la anterior o dos anterior, el monte Sinaí está directamente vinculado con Keter. Entonces, decir que Israel acampó en el desierto frente al monte Sinaí es que los israelitas, o sea, los iniciados, se pusieron cara a cara con Keter, con el aspecto más elevado Ujú. de la divinidad. ¿Ok? Como una sola conciencia. Entonces, por eso dice que es el día más grande de la historia, porque se pasó de una separación a un estado de unidad. Todas las almas que forman parte de esta conciencia llamada Israel se unifican regresando a su estado original. Por eso es que esta porción se lee siempre antes de Shavuot, porque van vinculadas una cosa con la otra. ¿Sí? La cuenta del Homer, con la unificación, con la unidad. Ujú. Rav Nachman de Breslov dice que contamos el Homer porque las letras hebreas de los nombres de los 12 hijos de Jacob son un total de 49 letras. Aquí están. Reuben, Shimón, Levi, Yehudá, Issachar, Zebulún, Naftali, Dan, Gad, Asher, Joseph y Benjamín. Si contamos las letras hebreas, son 49. No sé si quieran contarlas. Los espero, son poquitas. Sí, ¿verdad? Exactamente, son Ok. 49. Sí. Me preguntó el maestro en la mañana, ¿usted ya las contó por nosotros? Me dice. Sí, le digo, ya las conté. Bueno, dice, para no perder tiempo. Ok. Entonces dice, las 12 tribus. Miren, aquí hay un comentario que le hice también al maestro, bueno, al grupo. Es que si observan, aquí aparece Leví como hijo de Jacob, que ciertamente es hijo de Jacob y de Lea. Permítanme, es que tengo mal el teclado. Lo tengo cambiado. Uy, ya no me va a dejar. Bueno, un minutito. Es que
Ahí está. Lo tengo en hebreo y no pude corregir ahí el acento. Bueno, Sí. Leví entonces es hijo de Jacob y de Lea. Entonces aparece como, pero no, no son estos 12 los correspondientes a las tribus, porque en las tribus no está Leví. ¿Sí? En lugar de él aparece, ahorita les digo cómo se llama. Porque se me pasa su nombre, se llama Menashe. Menashe. Y viene en el versículo 5, 1:5 de esta porción, porque ahí menciona los 12 nombres de los representantes de las tribus. En lugar de Leví viene Menashe. Bueno, entonces es un comentario porque alguien preguntó, Leví no está en las tribus, ¿por qué lo pone? No, le digo, es que no son los nombres de las tribus, son los nombres de los hijos de Jacob. Bueno, entonces aquí sí ya comenta, las 12 tribus representan las 12 energías encargadas de ejecutar nuestras reparaciones. Cada día del Homer estamos trabajando un aspecto energético zodiacal de nuestro Tikkun. El Tikkun tiene una relación también muy interesante con los nodos lunares, con nuestra misión. A ver si luego lo vemos en un estudio porque es amplio. Y también hay algo interesante que no viene aquí, pero en una porción anterior se veía o se comentaba, solicitaba a Hashem que algo así como el pago era 1/10 del Homer. No sé si lo recuerdan ustedes por ahí. En alguna parte se menciona 1/10 del Homer. Entonces, miren, el Homer, contando el último día, son 50 días. El 10º son 5, ¿verdad? Y si nosotros dividimos los 360 grados de la rueda zodiacal representada por las 12 tribus, nos dan 72. Esos 72 hace alusión, por un lado, a lo que dura en años un grado de la era. Un grado de la era dura 72 años. Y por otro lado, hace alusión también a los 72 nombres sagrados de la divinidad. Entonces, por ahí va la parte secreta del 10º del Homer. ¿Sí? Homer tiene otra traducción también, como una medida de peso, algo así. Pero para la parte simbólica es esto que les estaba comentando. Los 72 nombres sagrados y los 72 años de un grado de la era. Bueno, entonces dice, ¿dónde me quedé? El proceso de recibir la Torá comenzó en el monte Sinaí 49 días antes de su entrega, con el éxodo de Egipto. Estos 49 días son tradicionalmente llamados Sefirat Ha-Omer, que significa la cuenta del Homer. Esta comienza a partir de la segunda noche de Pesaj. Después de abandonar Egipto, los judíos pasaron los siguientes 49 días preparándose espiritualmente para la entrega de la Torá. Por 49 días subieron y ascendieron por la escalera emocional hacia una pureza más elevada. Se me hace muy interesante si lo vinculamos un poco con lo que mencionamos unos párrafos arriba, de que los israelitas posaron de frente en el monte Sinaí, lo que les comentaba, que a la vez significa ponerse cara a cara con Keter, ¿recuerdan? Entonces, tuvieron que llevar a cabo esa preparación, pues, para poder recibir la Torá, que es la ley. Sí, no fue algo automático.
tuvieron que tener esa preparación. Ascender, dice, por la escalera emocional hacia una pureza más elevada. Los 49 días de la cuenta del Omer nos enseñan cómo recuperar el control de nuestras emociones, mostrándonos cómo refinar nuestro carácter paso a paso, de una manera basada en las verdades eternas de la Torá. Aquí yo les voy a compartir algo, bueno, viene más adelante. Dice, cada día tiene una vida y una energía propia. Cada día, esperando ser canalizada a través de las fibras internas de cada hombre. Cada uno de los 49 días ilumina una de las 49 emociones. La energía de cada día consiste en examinar y refinar su correspondiente emoción. Recordemos que son 7 sefirás, bueno, aquí vienen los 7 atributos, dice. El árbol de la vida está dentro de cada uno de nosotros. Y durante estos 49 días nos es ofrecida la oportunidad de ir limpiando nuestro árbol, nuestra sefirot interna, y por tanto despejar nuestra conexión con la luz para el resto del año. Antes de ver los atributos, yo les quiero compartir que es la segunda vez que veo la cuenta del Omer en los estudios de las Parashot. Y aún así no se me ha dado, por falta de tiempo o lo que sea, llevar a cabo estas prácticas que yo espero con todo el alma para la siguiente ya hacerla. Y ojalá que ustedes también lo pueden hacer. Es decir, empezar la cuenta del Omer, pero haciendo las prácticas correspondientes. ¿Sí me explico? Sí. Sería, para mí es algo muy, muy importante, muy interesante. Aprovechar pues esas energías que están en el ambiente, ¿verdad? Entonces, los atributos de estas sefirot son para Gesed el amor, la benevolencia. ¿Me escuchan? Sí. Es que me apareció aquí un mensaje que para Geburá, justicia, restricción, temor y disciplina. Para Tiferet, belleza, armonía y compasión. Para Netzach, persistencia y fortaleza. Para Jod, humildad y esplendor. Para Yesod, cohesión y fundamento. Para Malhut, nobleza, soberanía y liderazgo. Entonces, esos son los atributos de cada séfira o de la sefirot de Seirampín. Pero ¿qué sucede? Que cada una de esas séfiras tiene su árbol interno y vuelve a tener este septenario nuevamente dentro de ella. Y también por eso es la cuenta de los 49 días, 7 por 7, 49. 49 atributos. Entonces yo pongo aquí nada más 2 de los 49, porque es muy largo. Dice, este análisis día por día proporciona la habilidad de abandonar objetivamente las emociones, los puntos fuertes, de abordar objetivamente las emociones, los puntos fuertes y débiles, y así crecer hacia una madurez emocional y espiritual. Entonces, aquí pongo yo, en la primera semana, el primer día correspondía a Gesed de Gesed, que era amor en el amor. Y debíamos haber examinado la afectividad en nuestra vida, cómo la expresamos y con qué intensidad. Ok, y así
Luego seguía Gesed en Geburah, Gesed en Tiferet, etcétera, ¿verdad? Hasta acabar la primera semana. Hoy termina la cuenta del Homer. Estamos en la séptima semana y en el séptimo día. Y corresponde a Malkut de Malkut. ¿Sí? De Malkut, el último. Exactamente, Malkut de Malkut. Que entonces aquí nos recomiendan tomar un momento y concentrarnos en nosotros mismos, en el verdadero ser interior. Que nosotros lo podemos también, ¿cómo lo podemos definir la actividad haciendo juego con estas palabras, con estos atributos de Malkut? La nobleza en la nobleza, la soberanía en la nobleza, el liderazgo en la nobleza, etcétera. Entonces, en eso consiste la cuenta del Homer, que, como les comentaba, hoy termina. ¿Algún comentario? Sí, es interesante para realizar esos 49 días. Sí, la verdad. Entonces son emocionales. Es un trabajo sobre emociones. Exactamente, porque Seiran Pin es considerado el mundo de las emociones, el mundo de la formación. Emociones. Y máximo que nos dan aquí las referencias. Que se da en estas 7 sefirot. Ajá. Yo digo que es un trabajo que no se nos debe pasar. La siguiente. Sí, no. Esto es muy vasto, lo de la Torá. Nunca, creo yo que nunca va a acabar uno de sacarle beneficio, aunque ya la haya visto muchas veces. Siempre va a haber algo más. Es cíclico, ¿no? Es cíclico, exactamente. En un año obtienes algo, el siguiente año obtienes otra cosa y Sí. así se va. Es lo que en la porción en el estudio anterior lo comentaban como la espiral del tiempo, ¿recuerdan? Porque volvemos a pasar por el mismo punto, pero en otras circunstancias, en otras condiciones. Sí. Entonces vamos a extraer más profundidad, más riqueza. A pesar de que es un ciclo, la espiral no regresa al mismo punto, sino que no, está exactamente. en otro nivel. Es ascendente, va ascendiendo. Ok, hasta aquí llega el material. Hay mucho que sacarle de ello, hay que volverlo a repasar y estudiarlo y ver qué tanto podemos obtener. ¿Comentarios? ¿Sí, Ana? Sí, solamente compartir, Pedro, que he hecho el ejercicio desde el pasado domingo. Todos los días en la mañana me paro y la primera cosa que hago con la intención de purificación es voy y me lavo las manos. Excelente, Ana, felicidades. Te comparto que yo también Y no he perdido ni un día. Un día antes. No he perdido ningún día. Excelente, excelente. Le comparto a Francisco, porque lo comenté en la clase anterior, pero no estuvo Francisco, que el ejercicio consiste en lavarnos las manos, Francisco. Lo primero que hagamos al levantarnos es lavarnos las manos. Okay. Con jabón y adecuadamente, sí. Porque uno es muy dado a tallarse la cara primero, los ojos. Nos dicen que hay que lavarnos las manos, hay que purificarnos. Sí. Entonces, yo lo intenté 2 días, los primeros días no lo pude hacer. Siempre me ganaba algo. Empezando con que me levanto a las 5 entre semana y me tengo que alistar a las carreras para irme a trabajar. Y me ganaba, no lo pude hacer. Pero el sábado ya lo pude hacer. Y ya no he dejado de hacerlo. Y y me va gustando, le voy agarrando sabor. Creo que se empiezan a percibir cosas nuevas, cosas diferentes, ¿verdad, Ana? Y nos comentaba en el estudio anterior que a lo largo de 3 meses va a ser algo que no vamos a poder dejar de hacer. Y además vamos a captar cosas muy, muy diferentes. Te invitamos a que nos acompañe, Francisco, también.
Claro, para hacerlo los sí, tres. E irlo comentando lo que observemos, ¿verdad? sí. Ok. Eso se relaciona con Tai Chi, con Qigong y Ajá. con todas las disciplinas de imposición de manos, porque a través de esto se da la energía. Así es. Entonces, si vas a dar una energía y también nos dicen, eso se nos recomienda lavar las manos antes de la práctica de Tai Chi. Correcto. Porque, por ejemplo, si vas a hacer sanación con tus manos y tus manos son sucias, vas a entregar energía sucia. Así es, así Si es. tú mismo te vas a limpiar con una práctica de Tai Chi, también tus manos y tus pies tienen que estar limpios. Sí, yo recuerdo mucho también una frase que dice que un mago, antes de empezar, de ejercer su magisterio o antes de practicar una ceremonia, se tiene que lavar las manos, porque si no, está haciendo magia de otro tipo. Claro, así es. Entonces, está interesante, está interesante. Vamos viendo qué obtenemos. Y Creo en las que, sanas, perdón. mande. No, no, perdón, continúa Pedro, No, después yo comento. Yo iba solamente a decir que en la sanación, cuando estamos trabajando con energía y terminamos de hacer la sesión, nos debemos lavar las manos con agua y jabón. correcto, correcto. También ahí también al final, porque se limpian las Sí, Exacto, energías que hayan quitado, exacto. Así ahí es. se eliminan. Y cambiar ropa, quitarse ajá. uno la ropa que tiene y ponerse una ropa fresca, Por limpia. ahí veíamos en el Así es. estudio de la semana anterior, miren, no voy a recordar la frase, pero hacía alusión al hecho de que las fuerzas oscuras buscan siempre un cuerpo sucio para trabajar. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, por eso es importante el aseo, en todos los aspectos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de las manos, pero es igualmente benéfico en todo. Nosotros lo hacemos, pero para tenerlo más presente todavía aún. eh, las fuerzas oscuras buscan cuerpos sucios para asentarse. Y sí, entonces, simplemente estando, veamos la disciplina con la que los maestros, mande, otra vez, Francisco, por favor. decía, simplemente veamos la disciplina con la que los maestros cuidan su vestimenta para la ceremonia, Sí, 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 porque ahí es un trabajo de magia que van a hacer. claro. Y si O, llevan un puntito negro o algo, sí, ya, o por ya ejemplo, les... siempre hay que bañarse antes de la ceremonia, antes de la meditación. ¿Por qué? Porque es un manejo de energías. Claro. Incluso para el yoga mismo hay que bañarse. Sí, Últimamente se ha perdido esto, se ha distorsionado lo del yoga, ¿eh? Hay lugares que hacen sin baño, pero es importante. Ok, sí. pues Y sí sería importante que cuando menos la jefe mantenga esa tradición, ¿no? Ya ves que así la sí, conocimos. así es, así es. Nosotros tratar Gimnasia, de baño, perpetuarlo. yoga. Sí, exactamente. Así es como yo también la aprendí, que era gimnasia, baño, ¿Qué es? posturas. Sí, sí. Así es. Sí, yo recuerdo, sí, en alguna ocasión el maestro le estaban exponiendo algo de yoga, de un grupo de yoga, y todo iba bien. Y el baño dice, ah, maestro, pues que no nos bañamos. ¿Cómo dice? ¿Cómo una clase de yoga sin bañarse? Entonces, es importante, es importante. Parece no tener importancia, pero sí la tiene. Si lo vemos nosotros, ahorita nos estamos metiendo cada vez más en el mundo de las energías. Es muy importante que la parte más O densa, sea, el cuerpo físico, el instrumento, esté en condiciones adecuadas para el manejo de las energías. así es. Ok.
Bueno, pues me gustó mucho la clase, cómo la hicieron, cómo la hicimos entre todos. La Estuvo muy hicimos interesante. todos. Sí, Muchas gracias. Hasta aquí llega por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la gracias a siguiente ti, Pedro. semana y Gracias, cualquier Ana. cosa nos comunicamos. Muchas gracias, Claro que Pedro. sí. Muchas gracias, hermano Francisco. Feliz día, Igualmente. mañana, semana y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que Hasta descansen. luego. Luego. Hasta luego. Igualmente.